8 de la noche con 25 minutos de este domingo 8 de enero de 2023. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, empezando un nuevo año, que ya llevamos 8 días de haber iniciado. Como les comenté antes, nos fuimos de vacaciones y bueno, ahora estamos empezando con nuevos bríos, con nuevos proyectos, con nuevas cosas que esperemos que podamos cumplir. Y bueno, este es el primer video del año y he decidido iniciarlo platicando con ustedes acerca de un tema que es un poquito complicado, pero que de alguna manera yo he vivido en carne propia y se trata de la discriminación. En esta temporada de Navidad, la discriminación a veces es demasiado grande, pero al mismo tiempo como que se hace a un ladito. Entonces, yo quiero platicarles primero que nada la experiencia de vida y después una pequeña reflexión al respecto. ¿Por qué me interesa hablar acerca de la discriminación? Bueno, como ustedes saben, pues yo soy una persona que tiene una preferencia sexual diferente, pero eso, aunque sí fue o ha sido parte de la vida de la discriminación, ha habido otros factores a través del tiempo que han provocado que yo sea discriminado. Por ejemplo, eh, mi origen. Soy hijo de madre soltera con otros dos hermanos. Y bueno, cuando mi mamá nos tuvo a nosotros, eran otros tiempos, eran los 60, 70, y que una mujer fuera madre soltera era muy complicado. Por tal motivo, nada más tuve un apellido. Eso legalmente me genera algunos problemas cuando tengo que hacer un trámite porque pues es un apellido materno y los sistemas están diseñados para los apellidos paternos o bueno, los dos apellidos y no nada más tener materno o nada más tener paterno. Pero, bueno, eso de alguna manera se soluciona. Pero cuando yo era niño, había una discriminación porque nada más tenía un apellido. Muchos maestros en la escuela, en las escuelas, me llegaron a decir, ¿por qué nada más un apellido? Ese resultado era de no tener papá. Y entonces, ¿por qué no tienes papá? Otra forma de cuestionar y de discriminar. La segunda o tercera, según cómo se vea, pues era porque mis hermanos, como son hijos de otro papá, entonces ellos son blancos y yo moreno, y entonces ahí también había una forma de discriminación. ¿Por qué tú eres moreno y tus hermanos son blancos? Otra forma de discriminación era, ¿por qué tus hermanos van en una escuela y tú en otra? Pues porque yo me eduqué con mi abuela y vivíamos en lugares distintos, entonces ya hubo muchas situaciones particulares cuando yo era niño. Después, ¿por qué tu mamá no va a la escuela a, a ver tus calificaciones, a las juntas? Pues porque mi mamá era enfermera del Seguro Social y trabajaba de noche en un hospital muy lejos de casa, en San Ángel, para ser exactos. Entonces, bueno, ahí hubo varias situaciones discriminantes. Y cuando fui adolescente, por azares del destino, mi familia conoció una iglesia evangélica y entonces la discriminación era en función de la religión. ¿Por qué no eres católico? ¿Por qué no crees en la Virgen? ¿Por qué no crees en los santos? ¿Por qué? Muchísimas cosas. Y bueno, pues ya posteriormente, ya cuando fui joven y en la edad adulta, pues por la preferencia sexual. Y empezaron los bombardeos por cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, cuántas novias has tenido, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando la gente discrimina, difícilmente se da cuenta del daño que le hace a las personas. Yo no quiero pensar que haya personas que discriminan a propósito. A lo mejor me equivoco, a lo mejor peco de ingenuo y sí. Mm, A veces discriminamos por cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el lugar donde vivimos, la ropa que usamos, si tenemos o no tenemos coche, si tenemos o no tenemos una carrera, el lugar donde trabajamos.
no sé, muchísimas cosas que a veces son tan intrascendentes y que ni la vestimenta, ni la religión, ni muchas cosas hace a la persona, a las personas. Hay valores, valores que se inculcan en las personas desde niños. Y si tenemos papá, y si no tenemos mamá, y si tenemos hermanos, y si somos rubios, y si somos morenos, este, de origen étnico, no, de origen extranjero, es lo de menos. Yo considero que la discriminación se da básicamente porque la persona que discrimina en apariencia se siente superior, pero no lo es. Ni siquiera es igual en valores que a la persona que está discriminando. A veces eso muestra, por lo menos esto es lo que yo pienso, en el entendido de que yo no soy psicólogo, que eso muestra que hay un complejo de inferioridad y una inseguridad en la persona que discrimina. Siendo discriminado de niño, de joven, de adulto, yo no soy discriminante. ¿Y saben qué es lo que pasa? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque no se trata de un programa de La Rosa de Guadalupe o de como dice el dicho, no, aquí hay una cuestión real. Muchas veces hacemos cosas sin pensar o sin saber que hay algo detrás nuestro. Hay personas que lo saben y quienes no lo saben, pues se los comento. Una de las razones básicas para que yo no discrimine a nadie, independientemente de por mi condición de persona de la comunidad LGBT, es porque mi abuela era una persona de campo que vivió y creció en un rancho en Michoacán, que no sabía leer, no sabía escribir, que fue madre soltera, que tuvo que enfrentarse a la vida en una época muy difícil, más que la que le tocó a mi mamá, porque mi mamá nació a finales de los años 30. ¿Y saben lo que significaba en la época de los años 30 que una mujer fuera madre soltera, que viniera del campo? Lo que vemos en esas películas en blanco y negro que de repente pasan en la televisión, de las mujeres discriminadas porque que son abusadas o porque son engañadas por el hombre que las deja con un niño o con una niña, son reales. Esas películas no se las sacaron de la imaginación nada más porque a alguien se le ocurrió. No, hay situaciones muy particulares que fueron reales. Y bueno, a mi abuela le tocó eso, y le tocó tener que buscar trabajo en Morelia, en una ciudad que ella no conocía, sin saber leer, sin conocer a nadie, pues, ¿en qué podía trabajar? De sirviente. Con una niña, muy difícil, según me platicaba ella, que le dieran trabajo, porque no, es que tienes una niña. ¿Y dónde la dejas? ¿Y con quién la dejas? Porque ella se fue de, del rancho donde vivía porque se murió su mamá y todo un rollo ahí que no les voy a platicar ahorita porque no viene el caso mencionar. Pero ella se convirtió en sirvienta. Y mi mamá, con el paso del tiempo, pues anduvo en colegios de monjas de interna, porque mi abuela algo tenía que hacer para poder sobrevivir y con su hija a cuestas iba a ser muy difícil. Y mi mamá se convirtió en enfermera, estudió ella en lo que ahora es el Hospital de Balbuena, que era la Cruz Roja, la Cruz Roja, perdón, la Cruz Verde en los 50, en cursos de primeros auxilios y todo esto, y eso le ayudó a ella a dirigirse hacia la enfermería y una buena suerte le tocó también para poder ingresar al Seguro Social a finales de los 50 y por eso ella tuvo ese trabajo de enfermera que nos dio de comer a todos. Una mujer que tuvo 6 hijos, ya se le murieron 3 y nos quedamos 3. Pero a lo que quiero llegar es que yo no puedo, no debo discriminar a una persona, por ejemplo,
a la persona que me hace el aseo en mi espacio de oficina, o a la persona que hace el aseo en el metro, o a cualquier persona, porque mi abuela fue sirvienta y yo me vería muy mal si yo hiciera eso con una persona. Yo lo sé cuál fue el origen de nosotros, pero hay gente que muchas veces ignora cuáles son sus raíces y se cree que nacieron casi descendientes de la corona española y no es así. Y por otro lado, pues tampoco soy discriminante, porque lo he dicho infinidad de veces. Yo tengo uno de los apellidos más comunes que puede haber en México, Hernández. No soy de Alcurnia, no vivo en Las Lomas, ustedes pueden ver dónde vivo. No vivo en San Ángel. Entonces, no tengo motivos para ser discriminante. ¿Dónde viví antes? Viví en un barrio, en Peralvillo. Esa fue otra forma de sentir la discriminación. Cuando yo era joven e iba a pedir trabajo y me preguntaban, ¿y dónde vives? Yo me quedaba pensando, y no estaba la inseguridad como ahora. No había tantos cárteles, o por lo menos no a la vista. En Peralvillo. Y la gente nada más se me quedaba viendo y me decían, luego te llamamos. Evidentemente no me llamaban. Peralvillo era sinónimo de rateros, de bandoleros, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí había un tipo de discriminación. Yo lo que quiero llegar es que para nosotros es muy fácil hacer a un lado a las personas, no tomarlas en cuenta, hablar mal de ellas, decir, ay, qué naco, ay, es un pobretón o pobretona, no sé, es muy fácil decir un sinfín de adjetivos y de menospreciar a la gente y de darle las obras de lo que uno tiene. Ya ven que pues ni sabe de marcas. Pero no es conveniente que hagamos eso. Yo no les voy a decir que si deben o no deben hacerlo. Simple y sencillamente yo creo que no es conveniente porque no sabemos la historia que hay detrás de cada uno de nosotros. Yo sí la sé. Y por eso es que yo no actúo de esa manera. Independientemente de que, como se los he comentado en ocasiones anteriores, en este país, y particularmente en la Ciudad de México, existe una serie de leyes que protegen a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a las personas de los pueblos originarios que antes se les llamaba indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas con preferencias sexuales diferentes, es decir, a la comunidad LGBT, a los niños, a las niñas y, por supuesto, a las mujeres. Y entonces, si no, ya no es una cuestión nada más social, sino es una cuestión que puede convertirse en legal. Me queda claro que a veces hay personas que no saben que nosotros, si nosotros les decimos algo o nos dirigimos a esa persona de una manera inadecuada, pueden denunciarnos y meternos en problemas. Y por eso también de ello abusamos. Pero yo lo que sí quiero es invitarlos a que nos olvidemos un poquito de la cuestión de la discriminación. Las personas que hemos vivido la discriminación en cualquiera de sus gamas, eh, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no nos afecte. Hay muchas personas que por ser discriminadas se sienten mal, se deprimen. En esta época se les llama a las generaciones la generación de cristal porque todo les afecta. Cuando yo era niño, no había psicólogo. Es decir, sí había, pero evidentemente si te decían en la escuela es que eres un prieto, un pobretón o lo que sea, no te llevaban al psicólogo, sino, ¿sabes qué? Enfréntalo y, no sé, cualquier cosa te decían tus papás, no te dejes, porque si te dejas, pues entonces yo te voy a pegar a ti por tonto. Entonces,
A lo que quiero llegar es que tampoco se trata de generar violencia, se trata simple y sencillamente de no discriminar, porque hacemos un daño moral y emocional en la persona a la que discriminamos. No todas las personas tienen la capacidad de poder superar las situaciones de discriminación. Yo en mi caso particular le saqué provecho. ¿En qué sentido? Bueno, si yo era diferente porque no tenía papá, porque me faltaba un apellido, porque era moreno, porque vivía con mis abuelos, porque tenía una religión distinta y porque era gay, bueno, pues entonces, como soy diferente, pues le voy a sacar provecho a ser diferente. Y entonces me gustó ser diferente. Y ser diferente a veces no es tan malo, a veces tiene muchas ventajas, porque por ser diferente le llamas la atención a la gente está observándote y viendo lo que haces, tanto bueno como malo, y eso quiere decir que le resultas interesante a las personas. Y por otro lado, a veces las acciones que tú haces tienen una consecuencia de imitación. Mucha gente me ha dicho, y lo he visto, que algunas cosas que yo hago les llaman la atención. No la ropa, la ropa es lo de menos. Si yo me pongo un color rosita combinado con morado, a lo mejor la gente se acostumbra. Pero es más interesante cuando alguien que odia el color rosita se lo pone porque me lo vio. Y no porque yo sea un influencer, porque ni me interesa ser influencer, simple y sencillamente porque uno se atreve a hacer lo que los demás no hacen. Y hice a un lado la discriminación. No me interesa la discriminación, pero, porque independientemente de que me discriminen a mí o no, que ya es lo de menos, ya estoy más de este lado que del otro, entonces, a mí lo que me preocupa es cuando la gente discrimina a las personas que yo quiero. A, a mi familia, a mis amigos, porque vuelvo a lo mismo. Nadie sabe la historia que hay dentro o detrás de las personas a las que están discriminando, ni tampoco lo que hay dentro o detrás de sí mismo. Porque aquí hay una cuestión muy importante. No todos tenemos las mismas oportunidades. Y yo no puedo discriminar o juzgar a alguien sin pensar que esa persona a la que yo estoy juzgando o discriminando no tuvo las mismas oportunidades que yo. Yo tuve la oportunidad de tener una mamá que era mamá soltera, que era enfermera, que nos dio casa, comida, sustento, ropa, estudios a mis dos hermanos y a mí. Pero no todos tienen esas oportunidades. Y porque esas personas no tuvieran las mismas oportunidades, y yo sí, eso no me da derecho a que yo tenga que discriminarlos. Entonces, bueno, pues mi invitación es a que si ustedes saben que alguien discrimina a otra persona, pues háganle saber que no está haciendo lo correcto. Si ustedes son un poquito discriminantes con alguien, pues piénsenlo un poquito. Digo, pues, yo no voy a cambiar la manera de pensar de cada quien, ¿no? Eh, pero vuelvo a lo mismo, eh, no está padre que alguien sufra o sienta la discriminación. Y como todos los temas, a veces, insisto, la cuestión de discriminación, hay una línea tan delgada entre lo que hacemos que a veces no nos damos cuenta que realmente estamos discriminando a alguien. Insisto, quiero pensar que la gente que discrimina no necesariamente lo hace de manera intencional. Ojalá que así sea. Y bueno, ya para terminar, quiero invitarlos a que sigan viendo mis videos, a que me sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram. No tengo ya Twitter. Hubo un problemita ahí con el Twitter y entonces no lo he podido recuperar. Voy a crear uno nuevo y además no me gusta mucho Twitter, pero bueno, si puedo lo hago. Pero estoy en Facebook e Instagram. Ahí también publico algunos videos cortos. Y bueno, pues quiero aprovechar para desearles feliz año, aunque ya, insisto, pasaron 8 días.
a mis amigos que nos ven a través de este canal de YouTube, Lobito Fifi. Eh, en Europa, particularmente en España, en Estados Unidos, en República Dominicana, Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, República de Salvador y por supuesto en la República Mexicana, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y bueno, pues otra vez algún comentario que tengan, mi correo electrónico hernandezluisconz a 333 gmail.com. Y bueno, pues entonces los veo la próxima semana en que estaré tocando otro tema que espero que sea de interés para ustedes, temas de experiencias de vida que quiero compartir, aunque por ahí digan que luego ando ventilando mis asuntos personales, pero no me importa. Nos vemos luego.